Bueno chicos, el ejercicio 11 dice hallar la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo de vértices A menos 1 y 0, B 2 y 9 cuartos, si no me equivoco, porque es medio confuso la copia, C 5 y 0. Bueno, una circunferencia circunscrita a un triángulo es un triángulo inscrito en una circunferencia. ¿Okay? Supongan que estos son los vértices A, B y C. Entonces, cuando hablamos de este tipo de ejercicios, hablamos de que cada uno de los vértices son puntos de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La forma más sencilla de resolver este ejercicio es la forma que les mostré en álgebra. Es la forma que a mí me resulta más, de la forma que a mí me resulta más sencilla, vamos a explicar en este video. Van a ser dos. Una por mediatrices y otra de esta forma, que consiste en reemplazar cada punto en la ecuación general de la circunferencia, que es esta que está acá. Ecuación general es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Lo que vamos a hacer es reemplazar primero a. Entonces, 1. Reemplazamos a en esta ecuación. Y tenemos, en vez de x al cuadrado, vamos a tener menos 1 al cuadrado más. En vez de y al cuadrado, vamos a tener 0 al cuadrado más d por x, en vez de x menos 1, más e por y, en vez de y 0, más f es igual a 0. Esta ecuación vamos a dejar d, e y f en el miembro de la izquierda y el término independiente, o sea, la parte numérica, vamos a mandar a la derecha. Entonces tenemos acá menos 1 por d, sería menos d. E por 0 sería 0, eso más. Vamos a anotar 0e. 0e. Y por último f. Esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado sería 1, más 0, 1, pasa al otro lado a restar. Esto es igual a menos 1. Y ahora procedemos a llamar a esta ecuación 1', y procedemos a escribir la tercera, o sea, la segunda ecuación, a reemplazar el segundo punto. Bueno, reemplazando el segundo punto, el punto B, en esta ecuación general, tenemos, en vez de x va a ser 2, 2 al cuadrado, más, en vez de y va a ser 9 cuartos, entonces tenemos 9 cuartos, 9 cuartos al cuadrado, más dx, o sea, d por 2, y, o sea, e por 9 cuartos, más f es igual a 0. Hacemos lo mismo, 2 por d sería 2d, 9 cuartos por e sería 9 cuartos de e, más f es igual, y la parte numérica que está acá, mandamos a la derecha. O sea, tenemos 2 al cuadrado 4, más 9 cuartos al cuadrado. Eso nos va a dar 2 más 9 cuartos al cuadrado, 113 sobre 16. Como es positivo, el otro lado pasa a ser negativo. Menos 113 sobre 16. A esta ecuación vamos a llamarle 2'. Luego,
procedemos a reemplazar el tercer punto, que sería el punto C. Entonces tenemos acá, en vez de x, 5 al cuadrado, en vez de y, 0 al cuadrado, más dx, o sea, d por 5, más ey, o sea, e por 0, más f es igual a 0. Ordenando, como hicimos con cada una de las ecuaciones anteriores, tenemos d por 5, 5d, luego tenemos 0e más f es igual a 5 al cuadrado 25 más 0 al cuadrado sigue siendo 25. Pasa al otro lado como negativo 25. Y a esta ecuación vamos a llamarle 3'. Bueno, yo acá le puse 0e, pero si a ustedes le confunden, pueden dejar simplemente como d más f acá. Y acá también le puse 0e, y si les confunden, pueden dejar como 5d más f. Eso yo ya dejé como para recordarme que hay una variable e nomás en cada ecuación. Lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar solo estas ecuaciones, las primas, para crear un sistema de ecuaciones. Y vamos a copiar otra vez. Pueden adelantar esta parte del video hasta que aparezca todo copiado. Hasta que aparezca todo copiado otra vez. Ahora dice. Bueno, se preguntarán por qué yo dejo este 0e ahí. Bueno, yo dejo eso ahí porque utilizo la calculadora para saber anticipadamente el valor de d, e y f. Con el modo ecuación, o sea, modo 5, y la opción 2. La opción 2 me da la posibilidad de resolver un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. En la calculadora nos da una matriz así. Dice A, B, C, D. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos modo 5, 2, o sea, primero mode, dice el botón mode, luego vamos opción 5, que sería ecuación, y luego vamos a 2. Vemos que en 2 dice así: a sub nx más b sub ny más c
sub nz es igual a b sub n. Entonces, como nosotros tenemos nuestra ecuación exactamente de esta forma, que es igual a esta forma que pide la calculadora, lo único que tenemos que hacer es cargar así como están el coeficiente de d, por ejemplo, acá es menos 1, entonces en nuestra calculadora, acá en esta primera fila, vamos a cargar menos 1. Luego, en b, el coeficiente de e es 0. Luego, acá en c, el coeficiente de f es 1. Y por último, el término independiente que está del otro lado, en el segundo miembro, dice menos 1. Asimismo, menos 1 ponemos acá. Porque así te pide la calculadora. Acá la suma de x, y y z, o sea, de las tres variables, y la parte numérica del otro lado. Al resolver esto con la calculadora, o sea, vamos a cargar todos los valores, acá ponemos 2, acá ponemos 9 cuartos, acá ponemos 1, del otro lado menos 113 sobre 16, acá ponemos 5, 0, 1 y menos 25. 5, 0, 1 y menos 25. Si nosotros cargamos eso en nuestra calculadora, nos va a tirar resultados. A ver, acá voy a cargar en mi calculadora primero. La primera fila sería menos 1, 0, 1 y menos 1. La segunda fila 2, 9 cuartos, 1. Y menos 113 sobre 16. La tercera fila 5, 0, 1 y menos 25. Cuando cargamos todos esos valores en la calculadora y damos Enter, la calculadora resuelve el sistema y nos dice primero x es igual a menos 4, dice. O sea, primero haya el valor de x. Pero en nuestra ecuación acá x es d. ¿Ok? X es d. Entonces, si la calculadora nos dice x es igual a menos 4, lo que nos está arrojando en realidad es el valor de d. Luego, volvemos a dar Enter, o sea, volvemos a dar es igual, y nos dice que y es 95 sobre 36. Y si vemos, y es el segundo lugar de nuestra ecuación, y en nuestra ecuación real es e. Esto representa, la y representa a e. Entonces, si la calculadora nos dice que y es igual a 95 sobre 36, en realidad nos está tirando el valor de e. Y por último, volvemos a dar es igual y nos tira un valor de z. Dice que z es igual a menos 5. Z ocupa esta posición y en esta posición nosotros cargamos f. Entonces eso quiere decir que en realidad es el valor de f el que nos está tirando nuestra calculadora. Entonces tenemos que d es igual a menos 4, e es 95 sobre 36, y f es igual a menos 5. Recuerden, es muy importante que nuestra ecuación esté ordenada de esta manera, que sea D, E y F. Si en esta ecuación ustedes ponen acá la E y acá la D y cargan el coeficiente de E acá y el coeficiente de D acá, van a cometer un error gravísimo y les va a salir cualquier cosa del resultado. Así que recuerden bien, D, E y F en cada ecuación.
D, E y F acá, entonces acá también, D, E y F. Y obviamente el término independiente del otro lado, acá. Bueno, esta es una manera de tener el resultado rápido. Si se ponen a pensar un poco, o sea, si volvemos a repensar todo, se perdió un poco de tiempo, digamos, explicando esto, pero ustedes cuando practiquen esto van a ser mucho más rápidos usando su calculadora y teniendo estos valores. Ahora, esto les va a servir a ustedes para verificar sus resultados nomás. O sea, esto tiene que seguir este proceso despacito y les sale este resultado. Ahora es donde viene cómo vamos a resolver el ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones que ya aprendimos en álgebra. Sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Elegimos 2 ecuaciones y eliminamos una variable. Acá prefiero eliminar la d. Eliminamos una incógnita, prefiero eliminar la d. Entonces voy a multiplicar la ecuación 1 por 2. Ecuación 1. Multiplico la ecuación 1 por 2 y tengo menos 2d más 0e otra vez más 2f es igual a menos 2. Y la ecuación 1' es la que multiplicamos. Y la ecuación 2' copiamos así como está. 2d más 9 cuartos de e más f es igual a menos 113 sobre 16. Si hacemos la suma vertical de estas dos ecuaciones, vemos que se elimina la d. Sumamos 0 más 9 cuartos de e y tenemos 9 sobre 4e. Sumamos esto, tenemos más 3f y finalmente somos menos 2. Sumamos menos 2, menos 113 más menos 2 menos 113 sobre 16. Y esa suma voy a hacer con la calculadora. Menos 2 menos 113 sobre 16. Tenemos menos 145 sobre 16. Ahora ya tenemos una ecuación que está en función de e y f. Necesitamos otra más. Esta ecuación, así como está, vamos a copiarla acá y vamos a escribir nuevo sistema de ecuaciones. Copiamos esta como nuestra ecuación 4. 9 cuartos de e más 3f es igual a menos 145 sobre 16. Ahora, elegimos otro par de ecuaciones distintos y eliminamos la misma variable, recuerden, la misma incógnita. No, ahora no es que no vamos a elegir 2 y 3 y eliminamos f, no, eso no. Eliminamos lo mismo. Si eliminamos d de este par de ecuaciones, vamos a volver a eliminar d de otro par de ecuaciones. Ya elegimos 1 y 2, ahora puede ser 2 y 3 o 1 y 3. Voy a elegir 1 y 3. Entonces, a la ecuación 1 voy a multiplicarle por 5. Y entonces tengo acá 5 por menos 1, menos 5d, 5 por 0, 0, 5 por f, 5f, es igual a 5 por menos 1, menos 5. La ecuación 2' voy a copiar así como está. Entonces tengo la ecuación 3', disculpen, 3', ya estamos en otro par de ecuaciones. Voy a copiar así como está. Tenemos entonces 5d más 0e
más f es igual a menos 25. Y esto lo sumamos miembro a miembro. Menos 5d más 5d se van. 0e más 0e se van. Y por suerte, acá ya vamos a hallar el valor de f. Tenemos 5 más 1, 6. 6f es igual a menos 25 menos 5 es menos 30. Y tenemos que f es igual a menos 30 sobre 6, o sea, menos 5. Que coincide con el valor que hallamos al comienzo en nuestras calculadoras. Esta ecuación va a ser nuestra ecuación 5. Esta igualdad vamos a usarla acá como 5. Tenemos la suerte que se eliminó porque hubo una coincidencia que en ambos, en 1 y 3, en este par de ecuaciones que elegimos, ambos tienen 0. Entonces resultó que conseguimos directamente el valor de f. Eso no sucede siempre, así que siempre sigan este procedimiento. Un par de ecuaciones primero, luego otro par de ecuaciones. Y siempre se elimina la misma variable. Bueno, acá anotamos f es igual a menos 5. Ahora, de este nuevo par de ecuaciones, volvemos a resolver el ejercicio. O sea, volvemos a eliminar una variable. Acá ya puedo reemplazar directamente el valor de f, pero voy a seguir el procedimiento de siempre para que sepan cuál es el procedimiento que se aplica siempre. Entonces yo quiero eliminar, supongan, f de la ecuación y vamos a hacer la ecuación 4, vamos a copiar tal y como está. La ecuación 4 vamos a copiar tal y como está. Tenemos 9 cuartos. 9 cuartos de e más 3f es igual a menos 145 sobre 16. Y ahora yo voy a multiplicar la ecuación 5 por menos 3, o sea, por el coeficiente de f acá, de la ecuación 4, pero de signos cambiados. Entonces, en la ecuación 5 no hay e, pero si hay f. 5 por menos 3 sería, o sea, f por menos 3, tenemos menos 3f. Es igual a menos 3 por menos 5 sería 15. Bueno, entonces sumamos esto miembro a miembro, la f se va con la f y tenemos 9 cuartos de e es igual a menos 145 sobre 16 más 15, que nos da 95 sobre 16. Y de acá tenemos que e va a ser igual a 95 sobre 16 dividido 9 cuartos. Vamos a ver si esto es cierto. Dividido 9 cuartos. Y nos da 95 sobre 36. 95 sobre 36 coincide con el valor que hallamos al comienzo del ejercicio. Ya tenemos f, e, y ahora vamos a hallar el valor de d reemplazando los valores de e y f que ya hallamos dentro de cualquiera de estas tres ecuaciones. Entonces, reemplazando, parece que la más sencilla es la ecuación 1. Entonces, reemplazamos e y f en la ecuación 1. Hacemos e es igual a 95 sobre 36, que no vamos a usar porque dice 0e, pero igual. E es igual a 95 sobre 36 y f es igual a menos 5 en 1. En 1'. Entonces tenemos que menos d más 0 más f, que es menos 5, o sea, menos 5,
es igual a menos 1 y finalmente tenemos que D, que menos D es igual a menos 1 más 5 sería 4 y D es igual a menos 4. Como hallamos al comienzo del ejercicio. Ahora que tenemos D, E y F, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación general que está acá. Y entonces escribimos x al cuadrado más y al cuadrado más dx, dice. En vez de d escribimos menos 4 más y. En vez de e escribimos 95 sobre 36. Y por último más f, que es menos 5 es igual a 0. Y ahí ya tienen la ecuación de la circunferencia. Por este método, que es reemplazar cada uno de los puntos en la ecuación general de la circunferencia y resolver este sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Si quieren ver cómo resolver utilizando las mediatrices de un triángulo, vean el siguiente video.